Buenas tardes, estamos en un nuevo taller sobre arquetipos y símbolos. Estará la licenciada en psicología Victoria González Key hablándonos sobre este tema, así que ya le comparto pantalla para que ella pueda realizar su exposición. Bien, Listo, Victoria, voy, ya estás. Si querés hacer tu presentación sobre tu dale, trayectoria, ningún problema. dale. Vos avísame cualquier cosa porque, como te decía, manejo poco Zoom, así que por- Eh, Ahí ahí está, estamos bien, ¿no? perfecto, se ve. Bien, genial. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, supongo que lo van a ver la mayoría el día martes. Como les decía Graciela, mi nombre es Victoria González Cay, estoy formando parte del seminario en simbología funeraria. Soy licenciada en psicología desde el enfoque junguiano y ahora estoy trabajando y estudiando mucho con respecto al símbolo y al arte, así que pensábamos que podía servir brindar un poco mi aporte y mi perspectiva con respecto a estos temas. Así que bueno, quería arrancar desde esta imagen del laberinto. Ahora lo voy a ir desglosando un poquito. Pero un poco la idea de esta búsqueda del centro. Me voy a centrar, valga la redundancia, en esta imagen del centro. Sin embargo, voy a intentar dar ejemplos de algunos otros ejemplos de otros temas para poder ampliar. Bien, bueno, para arrancar, digamos, desde la psicología junguiana, esto no es necesario que lo sepan como parte del seminario, pero para arrancar, digamos, necesito como un poco de contexto en algún sentido. Eh, la estructura de la psique para Jung, que es el cambio paradigmático con Freud, eh, es que agrega, digamos, esta noción del inconsciente colectivo, desde donde nace la conciencia. Para la psicología freudiana es al revés, ¿no? Lo reprimido de la conciencia, digamos, hace nacer, por así decirlo, lo inconsciente. En la teoría junguiana, desde el inconsciente surge la conciencia, casi como si fuese, digamos, una isla, ¿no? Eh, con lo cual, hablamos entonces de inconsciente colectivo, inconsciente personal y conciencia. Y esta imagen, digamos, es algo gráfico, pero no significa que esté más abajo, porque acá se presenta también una confusión, sino que es más profundo, ¿sí? O sea, digamos, es una gráfica, evidentemente, para poder hablar de esto. Eh, pero, digamos, no es que esté más abajo, si bien sí tiene que ver con lo instintivo, con lo animal, en ese sentido, como de lo terrenal, también, ¿no? Del inconsciente colectivo, pero tiene otra beta, ¿no? Que nos habla de una cuestión universal, de una cuestión espiritual, de una cuestión religiosa, y ahí voy como ir desglosando un poquito eso. Entonces, bueno, la conciencia, como les decía, surge del inconsciente y lo que nos permite es percibir y orientarnos en el espacio. El yo está como en el centro de la conciencia, por así decirlo, y el yo es digamos, el que media, el que tiene como la función de el contacto con el mundo externo y con el mundo interno. Eh, y después tenemos el inconsciente. El inconsciente básicamente es todo lo imperceptible, lo que en este momento, o sea, cuando estoy siendo consciente de algo, no puedo prestar atención a todo, ¿no? Eh, con lo cual estamos hablando no solo de contenidos reprimidos, sino que estamos hablando de contenidos subliminales que no pasan todavía por algún motivo, por motivos de atención, por motivos de registro, por motivos de conocimiento, no pasan el umbral de la conciencia. Eh, y el inconsciente personal, entonces, como les decía, tiene el contenido psíquico olvidado, reprimido o percepciones subliminales. Con lo cual estamos hablando, por ejemplo, de talentos que yo todavía no desarrollé, ¿no? Porque a veces se habla como como está un poco relacionado como a una cuestión más peyorativa, ¿no? Y en este sentido no corresponde porque evidentemente sí hay cosas reprimidas o rechazadas, ¿no? Que dejé, digamos, bajo la superficie, pero no necesariamente son cuestiones
malas, ¿no? Y luego tenemos el inconsciente colectivo, o en principio, más bien, como les decía, es una forma de explicar, pero el inconsciente colectivo es lo que se le llamó para Jung la psique objetiva. ¿Por qué? Porque acá no hay algo subjetivo que tenga que ver conmigo en particular, sino que estamos hablando de una cuestión más universal, de un bagaje, por así decirlo, cultural, ¿no? Por el contenido del conocimiento, de la cultura, de lo social, que no tiene que ver solamente conmigo o con mi cultura o con mi sociedad, sino que lo compartimos. En sentido universal, ¿no? Para todos los seres humanos, ¿no? Y tiene esta condición de ser suprapersonal, lo mismo, ¿no? No tiene que ver solamente con mi persona, sino que es algo más allá, ¿no? Entonces, hablamos en el inconsciente personal, ahora voy a explicar, están los complejos, ¿no? Y en el inconsciente colectivo están los arquetipos, ¿no? De nuevo, todo esto es una forma de explicar, porque no es que esto tiene un lugar topográfico, digamos, sino que los arquetipos estarían, digamos, corresponden al inconsciente colectivo. Pero digo, esto está acá, digamos, no tiene que ver con el contenido del seminario, que es algo que nos interese, sino que es, digamos, necesito como hacer este camino para avanzar sobre la noción de arquetipo. En los complejos seguimos hablando del inconsciente personal, lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, si bien tiene un núcleo arquetipal, es decir, que lo comparto con cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, tiene imágenes y emociones cargadas emocionalmente para mí, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, todos tenemos una noción de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo tuve una experiencia personal con lo materno, sea mi madre, sea mi abuela, sea una cuidadora, o sea cualquier persona que cumplió la función maternal para mí, ¿no? Entonces, digamos, si bien tiene un núcleo arquetipal, va a estar cargado, digamos, de asociaciones personales. Por eso hablamos de que los complejos corresponden al inconsciente personal, ¿no? Eh, entonces, bueno, el origen puede ser un trauma, un shock emocional, un conflicto moral que hace que yo de algún modo o lo rechace o me identifique con eso. Bien, y el sí mismo vendría a ser lo que Hillman, que es un post-jungiano, dice que es el arquetipo del sentido de la vida, ¿no? El sí mismo es el arquetipo, digamos, fundamental para la psicología junguiana porque habla del proceso de individuación, ¿no? Acá retomo esta imagen del laberinto, en donde es un proceso, es un camino de individuación, no de individualidad. Yo no me vuelvo más individual, sino que me vuelvo más indiviso, más individuado, ¿no? En donde ya no está tanto esta separación entre consciente e inconsciente o entre mis contradicciones en general, etc. Hago consciente lo inconsciente o el puente entre la conciencia y el inconsciente es menos rígida, por así decirlo, ¿no? Entonces el sí mismo vendría a ser como el arquetipo, como la imagen arquetipal, y vamos a ver como las diferencias entre lo que es el arquetipo y la imagen arquetipal, pero vendría a ser como la imagen de integración, la imagen de totalidad, la imagen del Dios interno en el sentido de eje, en el sentido de unidad, en el sentido de religación, ¿no? Bien, y ahora sí, vamos directamente con el arquetipo. El arquetipo, esto lo había adelantado Graciela, proviene de arjé y tipo. Arjé quiere significar origen o fuente, y tipo una marca, una impresión, una forma, ¿no? Y tenemos lo que es el arquetipo en sí. Y acá empieza como algunas confusiones, ¿no? El arquetipo en sí es un principio, ¿no? Está fuera del espacio y el tiempo porque no es algo que sucede ahora, es un principio universal que no tiene un tiempo particular, y cada vez que yo lo nombro, deja de ser el arquetipo en sí, ¿no? O sea, cada vez que yo lo conceptualizo, que le pongo nombre, comienza ya a ser una abstracción que yo hago para poder pensarlo y desde mi pensamiento, ¿sí? Por eso es que se dice que se vuelve bipolar, ¿por qué? Porque yo cuando ya nombro, por ejemplo,
madre, yo ya estoy hablando de una función materna, ¿no? Que puede tener su lado más devorador, más sobreprotector, o más desde la distancia, etcétera. Entonces, ahí ya se vuelve, se hace como bipolar, pero porque yo lo nombro, es como que pierde esa capacidad de esencia y empieza a ser manifestación, con lo cual se pierde algo cada vez que yo lo nombro. Con lo cual, lo que necesitamos son símbolos o metáforas para poder hablar del arquetipo, ¿no? Y ese símbolo me va a mostrar algo, pero me va a ocultar otra cosa, ¿no? Es una epifanía, es una revelación de algo, pero que está hablando de algo más allá, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que tienen un carácter mitológico, el mito nos habla de la creación, de cómo fue creado algo, ¿no? Entonces, eh, el arquetipo va a referir a eso, ¿no? A algo que me habla del origen de algo, que me lleva a otro lugar, ¿no? Eh, Son universales porque son compartidos por todos, son autónomos porque yo no los elijo, ¿no? O sea, tienen una autonomía en sí mismos, ¿no? Que ni siquiera les hace falta, digamos, encarnarse en mí, ¿no? Tienen como una existencia, ¿no? Esa esencia está presente. Se van a presentar, es decir, los vamos a presentar nosotros, ¿no? En imágenes personificadas o en imágenes simbólicas. Se van a determinar por su forma y no por su contenido. Y ahí vamos a ver como ejemplos para poder comprender un poco mejor esta cuestión de la forma y no del contenido. Pero a partir de la imagen arquetípica, nosotros vamos a poder captar algo del arquetipo, pero el arquetipo en sí es como querer agarrar agua, ¿no? Nos vamos a mojar, pero no lo vamos a poder agarrar, no lo vamos a poder captar en ese sentido. Siempre lo vamos a como perder algo en algún sentido, ¿no? Pero todo lo que es significativo, todo lo que nosotros percibimos y nos moviliza, tiene un núcleo arquetipal, ¿no? O sea, toda la realidad, en verdad, es una metáfora, ¿no? En este sentido de que todo puede ser significativo, ¿no? Eh, Siempre y cuando me movilice, me hable de algo, yo lo veo, lo percibo y me transmite algo, me moviliza en algún sentido. Eh, entonces, bien, y acá les traigo como algunos ejemplos del centro, ¿no? De esta búsqueda. Por un lado, haciendo también referencia, perdón, a la cuestión del laberinto. Esta es una imagen, son imágenes que elegí como para hablar del tema, del camino de Santiago de Compostela, que es un camino de peregrinación, eh, digo, es un viaje, es una peregrinación hacia el centro, ¿no? Yo en el laberinto soy y me muevo, pero si me quedo quieto, perezco, ¿no? Y si llego al centro me transformo, con lo cual es un camino de muerte y de renacimiento, ¿no? Entonces, sí o sí salgo distinto de ahí. Y esa es una de las imágenes simbólicas para el proceso psicoterapéutico, psicológico, en donde si realmente entro en este proceso, por eso les hablaba también del proceso de individuación, si se realiza ese proceso con el yo, la actitud del yo, en dejarse movilizar o no, ¿no? Pero en definitiva, la imagen arquetipal del, del viaje, del laberinto, de la peregrinación, que son imágenes análogas, y ahí voy a definir lo que es la analogía, de este viaje hacia el centro de casa, hacia el centro del mundo, hacia mi propio centro, ¿no? Y de ahí vuelvo a transformar, ¿no? Eh, por eso todo viaje, como en la Odisea y tal, uno ya vuelve y la casa no es igual, pero porque yo no soy igual, ¿no? Entonces, eso es lo duro, digamos, del regreso, ¿no? Lo mismo en la imagen del árbol, en las diferentes tradiciones está esta imagen del árbol, ¿no? Con las raíces para arriba o con las raíces para abajo, pero es una imagen del eje, ¿no? Es una imagen del centro del mundo, de conexión entre lo subterráneo, la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, es esta imagen de axis mundi, ¿no? De eje del mundo. Entonces, también es una imagen del centro, del eje de la unidad, de la unificación, ¿no?
Y el corazón, esta es una imagen solo tomada de Pinterest, no importa, pero me refiero al corazón, ¿no? Quise traer como imágenes de distintos registros para ver cómo esto, cómo el símbolo opera, cómo el arquetipo se presenta en diferentes maneras, de diferentes maneras y en diversas formas, ¿no? Y el corazón lo mismo, ¿no? Cuando uno siente algo, ¿no? Se pone la mano en el corazón, no se toca el codo, ¿no? O sea, es esta cosa de me importa mucho, lo siento mucho, ¿no? Esta imagen del corazón como centro, ¿no? Hillman incluso, de nuevo, ¿no? Es un poco junguiano, habla del pensamiento del corazón, ¿no? No de un pensamiento racional, sino de poder ver con el corazón, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de una imagen de la centralidad de la unidad, ¿no? Del eje, ¿no? Bien, y acá para nombrar, digamos, como otra esencia, porque el arquetipo, esto no es un principio, que le vamos poniendo imágenes para poder captar, ¿no? En este sentido, quise traer tres imágenes, de nuevo, ¿no? De registros distintos, para dejar de hablar de la unidad y también traer como otros ejemplos. En este caso, la cuestión de la maldad, la desmesura, la crueldad, en una película, como es Psycho, se presenta con este personaje bajo la psicopatía, ¿sí? No la psicosis, es la psicopatía. Está mal traducido en castellano, pero del psicópata, en donde muestra una cara pero oculta otra cosa, ¿no? En donde es un personaje macabro, ¿no? En donde tenemos que ir descubriendo quién es, ¿no? Esta cuestión de la otredad, ¿no? De esto otro. Eh, en la imagen de la rata, bueno, si bien es una imagen que tomé de una serie de Guillermo del Toro, me quería referir a la rata como animal simbólico que también se puede utilizar en cuentos, en películas, etcétera, como una imagen arquetipal o una imagen simbólica de lo bajo, de lo terrenal, de aquello que está en lo oscuro o en lo subterráneo y aparece, irrumpe, ¿no? Pero se le suele utilizar también para representar lo demoníaco, la maldad, etcétera. Y la bruja, ¿no? La bruja de los cuentos, por ejemplo, en donde también, ¿no? Eh, se busca representar a través de la imagen de la bruja la maldad, ¿no? La crueldad, la desmesura, etcétera, ¿no? Eh, y esta otredad quise traer, bueno, yo ahora estoy, como les decía, estudiando sobre arte y simbología, entonces les traigo estas imágenes, pero bueno, yo voy a aprender con ustedes sobre el arte funerario en particular, pero bueno, espero que les sirva de todos modos estas imágenes que van en otro registro. Y en esta otredad, ¿no? En la otredad ya no estamos hablando del uno, estamos hablando del dos, ¿no? En donde se me muestra otra cosa, que puede ser lo sobrenatural, puede ser a partir de un vínculo incluso, porque hay un otro que me trae algo distinto, que me hace como confundirme, que me pierde de mi centro hasta que lo vuelvo a encontrar, ¿no? Pero el otro, ¿no? Aparece en este sentido. En estas imágenes de Drácula, si bien esta otredad representa algo maligno, no siempre la otredad va a ser algo maligno, pero sí algo distinto, ¿no? Entonces que yo tengo que integrar. De hecho, van a escuchar hablar dentro de los arquetipos que están mal nombrados, pues son imágenes arquetipales, la sombra, la máscara, ¿no? Nos está hablando de otra cosa, ¿no? Porque eso no es mi esencia, ¿no? Son formas, ¿no? de representar lo otro en mí, ¿no? La sombra, aquello que o está rechazado, o está descuidado, o está olvidado, ¿no? La máscara como aquello que me adapta al mundo, pero que no soy yo verdaderamente, sino que es como me muestro al mundo, me muestro distinto en mi trabajo, en mi grupo de amigos, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de la otredad, fíjense cómo se juega con el número 2, ¿no? Tiene una doble mirada, como peinado en donde hay dos, ¿no? Fíjense en el, como se dice, en el bordado de su ropa, ¿no? Y en la sombra, ¿no? Hay algo doble, ¿no? Que me muestra una cara pero oculta otra cosa, ¿no? Otra cosa, o sea, en lo monstruoso, de hecho el monstruoso es el mostrar, el símbolo se invierte, ¿no? Lo que debería ser oculto se muestra, ¿no? Eh, Bien. Y vamos directamente a lo que es símbolo. Símbolo se va a diferenciar
etimológicamente de diabolos, ¿no? Y acá por eso quería traer también esta cuestión del uno y el dos. Sin embargo, o sea, imágenes arquetipales y arquetipos hay un montón, ¿no? De hecho, los números tienen toda una simbología, eso ya lo venimos viendo con Graciela también, ¿no? Pero bueno, símbolo o Simbalain proviene de esto, ¿no? De sim, de reunir, de conjunto, y lanzar, arrojar, tirar, porque es de balein, de balo, de balos o bolos, ¿no? En donde se tira algo, ¿no? Es una unidad que se separa y se vuelve a reunir, ¿no? En cambio, diábolos tiene que ver con el atravesar eso. Yo lanzo algo, pero divido, rompo o pongo, ¿no? De hecho, como les decía, también se invierte el símbolo, se invierten el sentido, ¿no? Fíjense que las imágenes estas que traía de Drácula, la copa, el cáliz, la sangre, ¿no? La sangre, la copa tiene que ver con la contención, con el corazón también, es una imagen análoga al corazón, está invertido. Acá está más referenciando la muerte que la vida, que la vitalidad, ¿no? Lo mismo que la sangre. Y entonces, bueno, ¿no? El símbolo incluso se ha utilizado, hasta, digamos, literalmente, partiendo algo, ¿no? Entonces yo me quedo con una parte, vos te quedás con la otra, como una moneda de cambio, nos vamos a reconocer porque tenemos esta contraseña, digamos, que decimos, ah, listo, sos vos, ¿no? Y nos reunimos y sé que puedo confiar en vos porque reunimos eso, ¿no? Fíjense que eso en alguna época se usaba en esos corazones, ¿no? Yo cuando era chica eso se vendió muchísimo, era el dije de corazón que uno lo partía y se lo daba a su pareja o a quien quería que fuese su pareja, ¿no? Y tenían, ¿no? Los dos la mitad de ese corazón, ¿no? Bueno, eso responde a la noción del símbolo, ¿no? Que reúne, que encarna, que hace visible este principio, ¿no? Eh, que es una imagen de otra cosa, que es una imagen hasta devocional, porque me convoca, me moviliza, ¿no? Me traslada hacia algo que es suprapersonal. Y si tomamos un símbolo, en verdad, vemos el objeto en sí, su función como objeto y su función simbólica, ¿no? Por ejemplo, la llave, que es como el símbolo del símbolo, ¿no? Eh, una llave que abre puertas o las cierra, ¿no? Y su función simbólica en lo pictórico, en un cuento o en una película, se puede utilizar precisamente para pasar de un mundo al otro, digo, porque esta es una imagen análoga de puerta, de umbral, ¿no? De, de pasar de algo a otra cosa, de pasar de un mundo a otro, ¿no? De esta apertura, ¿no? En donde algo pasa, algo cambia de estado o de nivel o de lo que fuese, ¿no? De hecho, es muy utilizada en cuentos y en películas también. Y como les decía, la analogía, que es lo que yo venía haciendo con estas imágenes, tiene que ver con este puente, ¿no? Yo paso de una cosa a la otra, pero porque me están hablando de lo mismo, ¿no? Recuerden que les decía esto, ¿no? De que el arquetipo es una forma, pero no me está hablando del contenido, ¿no? O sea, yo sé que me está hablando más o menos de lo mismo, pero son contenidos completamente distintos. O sea, en Psycho estamos hablando de una persona, en este caso de un personaje de una película, en La Rata estoy hablando de un animal y en La Bruja estoy hablando de un personaje de cuento, ¿no? Entonces son contenidos distintos, pero la forma es la misma. Me está hablando de algo cruel, de algo mal, de algo demoníaco, ¿no? De algo diabólico. Y la otra diferencia va a estar relacionada al signo y a la alegoría, ¿no? El signo es solo una expresión semiótica, es una abreviatura convencional, es algo concreto que a mí me señaliza algo, me indica, me explica en última instancia. Eh, pero no me dice nada más, ¿no? O sea, yo puedo o no puedo estacionar, puedo o no puedo fumar. No hay, o sea, no está libre a la interpretación, a la comprensión o a la aprehensión, ¿no? Es un signo que me indica algo, ¿no? Y la alegoría en ese sentido, bueno, proviene de algo agoreio, que es decir algo de otro modo, ¿no?
Pero acá se mecaniza el símbolo, se petrifica, porque aquello que en tanto símbolo es sagrado o es devocional, porque me comunica con otra cosa, con un más allá, con algo distinto, con algo divino incluso, acá se petrifica y solo me indica algo concreto, ¿no? Si bien está conformada por símbolos, no es simbólica, ¿no? Por ejemplo, le traía la alegoría de la justicia, ¿no? Tenemos símbolos, ¿no? Es una mujer que tiene una balanza, acá no se ve, pero tiene una espada, bueno, tiene el vendaje en los ojos. Pero digo, la balanza no deja de ser una imagen, un símbolo del equilibrio, por ejemplo, de la mesura. La espada es un símbolo de discernimiento, pero la escultura en sí, la estatua en sí, la imagen, la alegoría, no es simbólica, ¿no? O sea, si bien tiene símbolos, pierde su capacidad simbólica desde el momento en el que esto se petrifica y se concretiza. Esto no me está diciendo otra cosa que no sea es justicia, ¿no? Y fíjense que no tendría sentido tenerlo en cualquier otro lado que no sea un palacio de justicia o qué sé yo, en la casa de un abogado, ¿no? Pero sería raro que yo lo tuviese en mi casa, ¿no? Digo, lo podría tener, pero solo porque es un objeto lindo, pero no porque comunique algo más, ¿no? Eh, pero fíjense que incluso hasta la venda en los ojos no me deja pensar otra cosa, ¿no? O sea, ahí me está indicando algo. Acá hay justicia o yo quiero decir, ¿no? Justicia, ¿no? Eh, bien, y fíjense en las primeras, acá quise traer un poco estas imágenes en el arte paleocristiano, en las primeras catacumbas, estaba muy representado, entre otras imágenes simbólicas, eh, la historia bíblica de Jonás y la ballena, ¿no? La ballena, estamos hablando, voy a retomar con esta cuestión de lo materno, una imagen de lo materno, ¿no? Él es tragado por esta ballena, eh, y Dios le da la oportunidad, le da como una segunda oportunidad de arrepentirse y de devolverlo a su tierra para que sí predique su palabra como antes se había como revelado o negado, ¿sí? Pero acá estamos hablando de nuevo, ¿no? De una segunda oportunidad, pero para eso tiene que morir y renacer, ¿no? Por eso es tragado por esta ballena, un símbolo también de lo materno en este sentido, de la contención, de que uno también puede quedar atrapado en ese, en ese arquetipo, y lo uterino, ¿no? En donde ahí se prepara algo para nacer, ¿no? Y de nuevo con esta imagen, o sea, esta parte estaba en una catacumba, es decir, bajo tierra, ¿no? Y, ¿no? Entonces me está diciendo otra cosa, y yo puedo tener esta imagen en cualquier otro lado, ¿no? Porque igual me está hablando de una muerte, de un renacimiento, no me está hablando sí o sí de que alguien acá está muerto o va a morir, ¿no? O va a renacer. Y esta es una de las, un relieve de un sarcófago en donde está representado el mito de Selene y Endymión, eh, que básicamente, lo voy a resumir, pero Endymión era un ser muy bello, ¿no? Que en algún momento tuvo una cueva y se queda dormido, y Selene, que es la representación de la luna, con su carro, caballos y tal, lo va a ver, ¿no? Y bueno, a todo esto Zeus le concede, ¿no? a Endymión, por su belleza y tal, cómo él quiere vivir la vida, digamos, ¿no? Y entonces Endymión le dice, bueno, yo quiero ser ajeno a la vida y la muerte, ¿no? Para poder seguirse encontrando con Selene por la noche. Entonces, esta imagen que hace análogo a esta cuestión del sueño, ¿no? De estar en esta cueva, dormido, ¿no? Entonces hace una analogía entre la muerte, el sueño y el estar dormido, ¿no? Con lo cual, de nuevo, yo puedo tener esta imagen en un cuadro, en otra parte, porque esto sí es una imagen simbólica, tiene símbolos y es una imagen simbólica en este sentido, ¿no? Me está comunicando otra cosa, ¿no? En el arte tradicional, el ornamento no era solamente algo que era lindo, ¿no? Que yo lo agregaba porque me parecía que quedaba bien, ¿no? Sino que sumaba información a la función de los objetos, ¿no? Esto que decíamos del símbolo tiene una función en sí misma, pero además me está hablando de otra cosa. Bueno, en este caso, el ornamento en el arte tradicional
no es solamente algo que adorna, ¿no? Sino que brinda, efectivamente brinda belleza, pero también me está comunicando otra cosa y, y en este caso me está brindando una escena mitológica, ¿no? Que me está, aparte de que es un sarcófago, yo ya sé para qué sirve esto, además me está brindando una historia, ¿no? Es como esta historia dentro de otra historia, ¿no? Y para finalizar, en estas analogías, en estos ejemplos, les traía imágenes de una película, de nuevo, ¿no? En donde tengo símbolos, ¿no? En el séptimo sello de Bergman, tengo símbolos, ¿no? Aparece la muerte y le dice, yo soy la muerte y vengo a llevarte, ¿no? Y acá no hay, o sea, si bien hay símbolos, ellos van a jugar al ajedrez, está la muerte, está este sujeto, están en una especie como de isla, pero acá no hay más que él se va a morir, ¿no? O sea, no hay mucho más información que eso, ¿no? En cambio, en una de las escenas de Rebecca, una película de Hitchcock, eh, está la imagen de la muerte, ¿no? De la destrucción, con un sentido simbólico, es decir, se quema la casa, ¿no? En ese incendio va a morir una persona relacionada al mal, está vestida de negro, ¿no? Y van a sobrevivir dos a ese incendio, ¿no? Entonces acá estamos hablando de una muerte, pero una muerte para una transformación, estamos hablando de una destrucción del pasado, de un dejar de conservar para seguir adelante, de una vida que acaba y va a volver a empezar en otro sentido, ¿no? Entonces, acá tenemos símbolos y tenemos una imagen simbólica, ¿no? Una escena en este caso simbólica, ¿no? Entonces, bien, bueno, que no me olvide nada. Quiero agradecer primero a los autores que hacen posible esto para mí, y a ustedes por la atención. Espero haber sido más o menos clara, que sirvan estos ejemplos. Eh, y en todo caso, ahí les dejaba mis contactos para cualquier consulta. Pero bueno, creo que más o menos dije lo que lo que quería decir. Sí, Victoria, es otra mirada. Realmente era Ujú, lo que habíamos planteado, ¿no? El poder hablar del arquetipo y el símbolo desde la mirada de la psicología, porque no es la misma mirada del arte y obviamente tampoco es lo que yo estuve expresando en el seminario en cuanto a que uno tiene que bajar a hacerlo mucho más simple. Por eso está muy bueno poder hablarlo desde otro lenguaje, con otras miradas, este tema del arquetipo y el símbolo que ya estuvimos viendo que confunde porque no es algo de lo que se habla siempre. O sea, ujú, uno no habla del aire, o uno no habla de la crueldad como crueldad, uno la ve a la crueldad, la identifica con algo de la ujú, vida real o la puede ver en algún... Lo más fácil para hablar de un arquetipo es hablar de la muerte. Por eso es que yo estuve tratando de darles esos ejemplos para poder identificar. El arquetipo no va a ser algo que nosotros podamos eh, señalar como, ujú, no sé, una mesa, una silla. El arquetipo es ujú, la idea de algo universal, que todos ujú, vamos a tener esa idea. En cualquier idioma va a estar el concepto de la muerte, de la maternidad, de la vida en sí, ¿no? También, ujú, de la fecundidad. Y después, para poder transmitírselo al otro y que el otro lo comprenda, sí, vamos a necesitar esos símbolos donde con los símbolos el otro te va entendiendo, no hace falta hablarlo. Por ahí lo puedes explicar, pero ujú, ya de entrada lo ven. Y el signo, bueno, que eso es como como dijiste vos, la simbología como más estática. Yo sé que el símbolo del pare es un stop, acá y en cualquier lado. Entonces, ujú. me parece interesante poder ir viendo estos conceptos
Te agradezco muchísimo tu generosidad para poder dar, para que me ponga la imagen, para poder dar esta conceptualización para todos, ¿no? Desde otra rama, que puedo decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la psicología con los funerarios? Muchísimo tiene. Eso podemos hacer otro taller en cuanto al apoyo que da la psicología por ese transitar cuando uno tiene el dolor que implica, yo muchas veces hablo sobre, no sé si, supongo que sí, conocerlo lo conoces, leerlo, no sé si lo habrás leído, Bucay, cuando Bucay habla el camino de las lágrimas, ¿no? El camino Mm. del duelo, cómo uno va haciendo todo eso, que te lleva a la negación, la aceptación, bueno, lo mismo nos pasa cuando hay un ser querido que fallece. Así que bueno, ha sido muy interesante, supongo que te harán algunas preguntas el resto de los chicos del seminario y esto como lo voy a publicar también en los talleres, probablemente te lleguen más consultas. Te agradezco muchísimo, Victoria. Gracias a vos, Graciela, por el espacio y a las personas que presten atención a esto y ojalá que sirva un poco para clarificar y para ampliar, ¿no? Vamos a hacer más talleres ampliando porque realmente da para mucho y bueno, teniendo a alguien que esté especializado, muchísimo más. Bueno, bueno, perfecto, Graciela. Nos vemos ahora en un ratito para continuar con estas dudas, ¿no? Eh,